Bienvenidos en de vuelta a Todavía en Pelo Cochito Morta. Vemos con Eleanor y bueno, nos quedamos que después de un primer caso de buena conducta en de incendios, ahora nos toca el segundo caso, que es paseo por Elling Flips. Espero poder conseguir bien estos casos, porque la verdad no sé si estoy haciéndolo bien, ¿ah? En serio, no lo sé. En el anterior caso me sentí pero muy presionado. Creo que... oh, Dios mío, esto parece un caso de asesino en serie. Ustedes no lo notan, parece caso de asesino en serie. ¿Por qué tantas gaviotas? ¿Por qué? House fire, bad one. At least 4 Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. Ok. Investiga el incendio. Víctima de incendios. My wife is so done. Any ideas? She stares at the orange juice for hours. We ought to get moving. Check out this house fire. Ok, veremos qué ha pasado en este caso. Espero poder encontrar la manera de salir de esta. Y espero algún día recuperar mi nombre. En serio. I got a call back for that Universal Forest line. Vamos. Veamos qué encontramos. Ok, antes de hacerlo quiero ver el mapa porque quiero ver si habrá un caso callejero por aquí. Lo sabía. Justo al lado del parque donde fuimos la primera vez cuando encontramos al asesino. You're behind the wheel. Conduce tú, viejo. Tú eres el experto aquí. Venga, vamos. Creo que me duele mucho el dolor abdominal. Tenía muchos gases. He estado trabajando esta tarde. No tengo mucho tiempo que ir a para hacer cosas. Así que me siento un poco cansado y con dolor. En serio. This is the 11K, we'll handle the 211. 11K, roger. Your 211 is at Bruce Brothers Cafe, 522 South Hill Street. 11K, handle code 3. Vale, ¿qué ha pasado? ¡Oh, Dios! Atraco en el café. ¡Oh, Dios! ¡No! No creo que haya sobrevivido el pobre. I don't like the look of this. ¿Tú crees? No me gusta lo que está pasando. ¿Está vivo? Dime por favor que está vivo. You know the drill. Hand over your money or get used to breathing dirt. Oh, mierda. Alright, just take it easy. Quit waving that cannon in my face and let's talk. Oh, Dios, pero ¿qué carajo está pasando? We're done talking, understand? You got exactly 5 seconds. ¿Para qué? 2. ¡No! ¡Joder, policía! ¡Joder! Mierda. ¡Ah! Gente abatido. Vale, fui idiota. No sé qué me pasó. Fui muy impulsivo. A evitar que no lo mataran. En serio, el pobre. No quería matarlo. Joder. Bueno, a ver si puedo lograrlo. Puedo hacerlo. No sé qué me pasa. Estoy un poco mareado. En serio. Espero que cuando me vaya a dormir ahorita no muera mañana. Si puedo volver a jugar. Uy, estuvo cerca. Take the call, don't take it. Up to you, Cole. We got Y aquí up. vamos. Ya esta parte. ¡No! 2. 3. ¡LSPD! With a gun of his own. ¡LSPD! ¡Joder! Pero solamente el tipo que está ahí, joder. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Oh, rayos! ¡Ay, queda uno! ¡No! Puede ser. Wow, este caso sí que está volviéndose más peligroso, ¿ah? En serio, no entiendo cómo carajo es que me pueden ganar tan fácil. Estos casos callejeros son mi especialidad, por el amor de Dios, y ahora me están diciendo que ya no puedo lograrlo. Eso es malo. Any Century and any Century and a 211 in progress, 522 South Hill Ya falta Street, poco unit por to handle seguramente code para 3 no poder identified. jugar juegos y tener que acostumbrarme a ser un simple autosuicidista. 1. ¡No! LAPD. Try shooting someone with a gun of his own. Usa quien tiene rehenes. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! Te pones a recargar en el peor momento, Phil. Joder. Por lo menos. ¡Oh, venga, Phil! Ok, tengo que... Ya dejen de joderme. En serio.
Uy, casito muero otra vez, en serio, si muero otra vez estoy jodido. No sé si de verdad está funcionando este micrófono. ¿Alguien me puede explicar, por favor, por qué? Ay, Dios, en serio, pues espero que funcione el micrófono. Porque ahorita ya le he reducido lo máximo que pude para poder que no tenga ese problema del eco. No sé por qué tiene problema de eco. En serio, no lo entiendo. A ver, 1, 2, 3. En serio, no sé qué está pasando. Sale como si fuera tan grande el audio y no lo es. Can you drive to this one? Venga, vamos, colega. Tenemos que ir a la casa incendiada. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. En serio, ¿por qué carajo se escucha a veces como si fuera un gran audio, pero después no? Incendio, 11:43 de la mañana. Oh, Dios mío. Esto sí es un incendio, pero de los cojones, en serio. Suburbios, Bah. Estoy sudando y ni siquiera sé por You qué. guys better see this. I hope you have strong stomachs. ¿Estómago? No lo sé. Cuando se trata de incendios, no tengo estómago para nada, ni siquiera para un asesinato real. Oh, You have a mierda. name? Morelli, Mike. We recovered a picture of the family. Okay. Anything else? To be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch. He's the expert. Oh, Dios mío. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? Ajá. I think they've been moved. Ooh. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. O sea, se asfixiaron. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt it, Dave. I think the fire damage is post-mortem. I Postmortem. think someone moved them into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? No lo sé. Oh, Dios, parecen como una foto o algo. What are you doing? No lo sé, parecen como si Rare estuvieran effect is rogando. from the fire. Muscles and tendons contract. Rogando. ¿Pero por qué? Tengo que investigar la casa. A ver qué es esto. Es la foto de la You ever think familia. about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them, Biggs? No, I have not. Show some respect. Ya, hombre, solamente estoy analizando las cosas. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what Espera, about the guy ¿qué? we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. It doesn't ¿Qué? explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Yo tampoco lo sé. Guilt For the fires? for his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. Es cierto. Trying to redeem himself. Probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. Oye, mis ideas me han You llevado a could be unos right. lugares muy locos. Can you come up with an alternative I'm explanation? sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. ¡Oh, mierda! Evidence! Hombre, por favor. Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating Biggs. Ok. Oh, Dios. Se rompió el cadáver. Pobre cadáver, en serio, es el papá. Dios. A ver si puedo investigar algo de la casa antes de ir a por mi colega, que seguramente se habrá ido por... Ah, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Es un cepillo. Nothing significant. Nada significativo. Ya no veo nada. Pero ya no escucho la música, la verdad. Aquí hay algo. Es una linterna. ¿Por qué alguien dejaría una linterna aquí? A ver qué hay aquí. Esta debe ser la habitación. Esta debe ser la habitación del niño.
Pobre niño, murió incendiado aquí y bueno, asfixiado, y después lo llevaron hasta su muerte prematura. Ah, buena muerte. ¿Mm? El sótano. No, parece que no le afectó el sótano para nada. Oh Dios, está mojado. Qué asco. A ver qué tenemos aquí. Parece que todo el agua que usaron los bomberos cayó hasta aquí. Puede que habría algo por aquí. ¿Qué hubo aquí? Aquí comenzó la explosión, ¿verdad? This is the flashpoint. The heater detonated with enough force to expose the foundations. Sí, se nota. Dios, por aquí debe estar el entonces. Otro más. El martillo. El mazo. No veo nada importante en él. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? No veo nada importante por aquí, en serio. ¿Puedo abrir esta puerta? Porque está dorado el pomo. Aquí pensé que podía encontrar algo, pero creo que no. Solamente veo lo que causó el fuego, o sea, la explosión. Por acá no. Aquí hay otra cosa. ¿Esto qué es? ¿Es una plancha quemada? This doesn't pertain to the case. La verdad es que no. Dios. Esperen. ¿Qué carajo es eso? ¿Es un muñequito? Como sea, déjeme salir, coño. Tengo que ver a mi compañero y también a Válvula. ¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien. So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? No lo I was sé. with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire, screaming for a way out. You're not gonna get this guy. ¿Estás There's gonna seguro? be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? ¿Que lo vamos a matar en vez de llevarlo ante la justicia? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Oh, no Their me name was on jodas. that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. Sí, I'll lo go haré. across the street. Okay, I'll try this Yo me side. encargo de esto. Pero quisiera ver eso sin fumar o sin ver una desgracia. You don't look like a fireman, son. No lo soy, soy detective privado. Bueno, detective. Ok, veamos dónde está esa bomba exactamente. Ahí está. A ver qué tenemos aquí. Haynes, Los Ángeles. Richard Baldwin, otra vez. Ficha de mantenimiento, ficha realizada por firma. Looks Otra like the vez. same model. Sí, y el mismo sujeto, Richard Barley. No sé qué le pasa a mi computadora, que está teniendo problemas. Bueno, no sé. Y también teniendo un perro, pero el perro no está. ¿Se habrá escapado? En la otra casa también tenían un perro, pero tampoco encontramos al perro. Estoy investigando, viendo si hay otro caso más por aquí. La verdad no sé si conseguir la versión de PlayStation 3 y de una vez jugar los DLCs. Oh, bueno, ¿qué fue eso? ¿Cigarrillos? Mierda, otra vez. ¡Venga ya! A ver... ¿Qué es esto? Someone's keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Sí, Caldiero. Parece que estuvo viendo el incendio. Whoever he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. Ok. Son huellas de marín. ¿Estoy tocando el piano o qué? Vale, a ver. Si el tipo estuvo aquí, significa que tal vez este hombre lo pudo haber visto, ¿no? Quisiera investigar por acá para ver si hay algo, pero no lo sé.
No, es solamente una palita, pala. Quería hablar con el tipo, pero es que quería ver lo que podía investigar de eso, de los polillas y todo eso, pero bueno. Hola, señor. LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having puede won ser de that nuevo. weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Ok. Ese tipo... Mierda, otra vez, ¿en serio? ¿Qué le pasa a mi mando? Testigo del fuego de Morelli, Dudley Foreman, ojos azules, 50 años, castaño, vecino de la familia Morelli. ¿Esa cara no les parece a alguien? Esa cara que de ese personaje del vecino, ¿no se les parece a alguien? O sea, ¿no les recuerda a alguien? A mí me recuerda a un actor. Un actor que literalmente ha tenido problemas con la... Hey, I don't have all day. Sí, lo sé, pero es que tienes cara de un actor que conozco que estuvo en House of Cards y que fue demandado por acoso y todo eso. Era un actor medio jodido, pero no sé. Ok, no lo sé, la verdad, no sé. Ok, te interrogaré, pues no sé, me de otra, pues, no me acuerdo. Testigo del fuego de Morelli. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. ¿En serio? Que me estés evitando y como estuviste mirando hacia arriba y tienes un tic, ¿ven el tic? El tic que está en su ceja, ¿lo vieron? Dudo de ti. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. ¿En serio? Vale. Actividad sospechosa. Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Estuviste mirando hacia otro lado y otra vez estás mirando y te estás mordiendo el labio. Este tipo me está mintiendo. Es que cuando estuvo hablando miraba hacia otro lado igual otra vez y ahorita se está intentando morder el labio. Dudo. You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Skinny, though. ¿En serio? Anything else? Orange lumber jacket, a beat-up hat, and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. ¿En serio? Vaya, fumador. Demolición prevista. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Por su Did the casa. Morellis want to sell? I don't know. Me está mintiendo de nuevo, está mirándome fijamente con cara de pocos amigos y se está mordiendo de nuevo el labio. Y ahí está otra vez, está mirando hacia otro lado. Joder, me estás mintiendo otra vez. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. ¿En serio? Stubborn fool was ruining it for all of us. Vale. Amigo, créeme, he visto muchas series de televisión y he visto la serie Reyes de la Colina y hasta Héctor Reyes de la serie que construyó su casa nunca quiso venderla, así que respeto a esa gente que literalmente no quiere vender su casa porque la construyó desde cero. Lo he visto en la serie también de los Mitchell contra las máquinas cuando el papá Mitchell vendió su casa que lo construyó solamente para proteger a su hija. O bueno, la verdad esa parte nunca me dio bien esa parte porque no sabía si él vendió su casa para poder tener más dinero para cuidar a su hija o fue porque el lugar era peligroso y tuvieron que mudarse por eso. La verdad esa parte sí no sé. Concurso de viaje promocional. You said the Morellis had won a weekend away to Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. Then I find out they was still in there. Who was running the Mierda. competition? What? I don't know. ¿No lo sabe? Vale, no veo ninguna mordedura de labio. No lo veo teniendo un tic. Y está mirándome normalmente. Creo que me dice la verdad. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. Ok.
Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would Por be favor, great. sería de mucha modestia. Any luck, Cole? A couple of things. Oh, es esa grulla. Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Es un origami. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. ¿Es serio? Wow, ¿en serio? Porque si es cierto, entonces el tipo está loco. Vale, a ver qué es este papel. Hey, don't break it. No, no lo voy a romper, quiero ver I'm qué not. es. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. For what? No lo sé. Construye una California mejor. Queremos comprarlo hoy. Una antigua casa. Llama al tal número. Morel promocional. For Elysian Fields Developments. Folletos de Ellis Fields. Ok, tendremos que saber dónde está ese lugar. Hola, señor. Oh, I see you already have one. Ah, lo encontramos hace un momento. El mismo folleto, pero tiene algo acá abajo. Construye una California mejor, pero acá está abajo el folleto del viaje. Queremos comprarlo. Promoción de Ellis Fields. Sí, pero abajo está... When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Vale, esto significa que solamente están llevando estos folletos para conseguir ese viaje, para quemar las casas. Pero seguramente consiguieron a un tipo que quería vender, que podía quemar las casas sin despertar sospechas, pero el tipo la cagó y mató a gente inocente. Así que ahorita está teniendo problemas, bueno, digamos, emocionales en sí. Ok, gracias. Vale, creo que ahora lo que... vale, creo que vamos a tener que preguntar dónde es el lugar de ese tipo de trabajo. Sí, me gusta hacer eso. Vale, espero que la operadora me crea todavía. I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. If you have a message, contact Captain McKelty immediately. McKelty. Nice. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. A ver qué me dice. Commander? Leads on the Morelli fire. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe. He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? Pero señor, I'm warning you, Phelps. puede estar Commander, we have a implicado. line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Señor, por favor. Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. ¿Y ahora qué hacemos? Kelty has warned us off over Elysian. Makes sense. It's a dead end. Ya, We should pero check ahora... out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Let's go. Vale. Ah, acá está. Rancho Escondido. Creo que sería bueno investigarlo. Pero es que no aparece el check ahí. Ay, Dios, espero tener todas las pruebas, o si no me va a salir que no tener todas las pruebas necesarias para seguir avanzando en la historia. Y todo eso me jode. Ay, Dios. Espero en serio que no vaya a pasar nada. Joder, Rancho Escondido, 17 horas. You know, there are times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. Oh, mierda. ¿Se quemó otra casa? Solo nos habían dicho de un caso, o nos habían dicho de dos casos. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, sir. dickhead. Now step back, or I'll lock you up for a Smart mouth fray. son of a bitch. ¡Mierda! Ay, no, amigo. No me metas. Ay, joder, joder. Joder, joder. Ah, ah. Ah. Toma esto.
I'm gonna bust you right in the mouth. Fuck you, 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 fuck. ¡Toma! Vale, este era el último. Joder. Y yo que pensé que en este lugar Good thing you estarían showed up when you tranquilos. did, detectives. Those folks were baying for blood. ¿En serio? Okay, then. Let's see if there's anything left. These poor bastards. They got Pues every habrá que reason to be investigar. angry. You guys should take a look around. Investiguemos el lugar, a ver qué podemos encontrar de este... Bueno, deshecho lugar. Dios. Por acá debe haber algo. Parece como que antes aquí había algo. O sea, este debe ser el cobertizo de herramientas, ¿no? Pensé que esto podía investigarlo, maldita sea. Vale, entremos a la casa. No creo que podamos... Sí, está cerrada. A ver, por acá nomás hay caso, a ver. Quiero investigar si hay una parte, bueno, de la explosión, que ya me entero. Bueno, acá por acá no hay nada. Joder, ¿en serio no se puede pasar a la casa o qué? Porque por acá nomás me dice, por acá tienes que entrar, porque la música no me deja. Por acá tampoco. O sea, por acá se escucha la música, así que por acá debe ser investigado. Ah, ahí está. ¿Qué es esto? A ver. Mortar is like dust. Is that normal in a fire? Cemento You'd con expect polvo. some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. ¿En serio? Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. Eso me parece raro, amigo. ¡Oh, mierda! Parece que todo se ha caído. If we're paying a visit to Elysian and ruining my career, let's bite the bullet and get on with it. ¿En serio? ¿Eso es todo? Ok, está bien, pero no creo que sea buena idea. Todavía tenemos que investigar este lugar. Es lo que creo, pero es que a veces cuando mi compañero dice ya creo que hemos acabado con todo lo que tenemos que ir a tal lugar, así que espero que no nos jodan. You know the way. You can drive. Vale, sí, ya creo que hemos acabado. Where are we headed? A Elysian Fields. Vamos allá, a ver si nos joden. Ay Dios, esto se va a poner feo, ¿verdad? ¿En serio creen que tal vez nos hagan entrar? Porque ese tipo dice que es... Ah, ¿es a la misma hora? ¿En serio? Dicen que ese tipo es... importante y todo. Espero que podamos interrogarlo bien. Ok, aquí vamos. Vamos, amigo. ¿Qué tal, señorita? Tenemos que hablar. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the No. police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. Exacto. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. ¿En serio? Vale. And that's our cue. Thanks, ma'am. Gracias, señorita. Quiero investigar este caso lo más rápido posible y saber que esto no ha sido más que una jodida. you, gentlemen? We would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked. Sí, pero somos la policía, amiga. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. No, por So he favor. hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Casi. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Por fin conocemos a una celebridad, Señor Elvin Moreno. Quiero saber qué carajo está Like a haciendo. cigar. Drink, boy. Sure, I'll have a scotch. Biggs! No hagas estupideces. ¿Una casa por $9? Joder, eso ya no es hoy en día eso, ¿ah? No, en serio. Estos últimos casos hemos visto esas mismas casas por estos lugares. ¿No lo vieron?
Yo sí los he visto, esas casas. We're investigating a series of miércoles. domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible, boys. How can I help? Pues a ver qué carajo ha pasado. Ay Dios, esto va a ponerse feo. Vale, velación con el incendio. Velaciones de El Ring con incendios. Lenant Monroe, ojos azules, 52 años, presidente de promociones Ellen Fails. Ok, ya veamos. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. ¿En serio? Tal vez no lo noten porque sus ojos son casi cerrados, pero está jugando con sus labios y parece como si estuviera mirando hacia otro lado. O sea, miren, está jugando con sus labios. Dudo. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Exacto. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is, every time we find a family barbecue, we find one of your flyers. Is that good advertising? Exacto. ¿Eso es una buena publicidad para usted? Concurso de viajes promocional. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. ¿En serio? Tengo tus panfletos, idiota. Level with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called proof. Sí, ya. Tengo tu panfleto, idiota. Me lo dio el vecino. Panfleto de Evan Flinch. Panfleto promocional de Evan Flinch. Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. Ajá, exacto. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the Suburban Redevelopment Fund? ¿Están en esa mierda? You want to accuse them of murder as well? Sí, pero es que esos dos idiotas joderían tanto solamente... Me joderían más solamente para proteger sus putos culos después de que me jodieron. En serio. Compra de terrenos. You've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Sí, igual que todos los estadounidenses desde hace años, si no pueden conseguir algo a la manera fácil, usan la manera difícil. O la engañosa, según la serie de Leyendas del Mañana, en el capítulo de George Washington, en donde literalmente nosotros somos marginados, y literalmente si no logramos algo bien, jugamos sucio. Si piden una batalla al amanecer, arrasamos su campamento por la noche. Si ellos marchan hacia nuestro campamento, nos escondemos en los árboles. Y si nos quieren fusilar, jugamos sucio. Así que, por esa hazaña y por lo que literalmente estás muy nervioso con tus manos y estás mordiéndote el labio de nuevo, dudo de ti. Come on, Mr. Monroe. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. Ya. Fuegos en Rancho Escondido. What's Elysian Fields' involvement in Rancho Escondido? One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend, or was before the unfortunate conflagration. It met with building code regulation. Absolutely. Only the best for our returning heroes. ¿En serio? Amigo, he visto tu construcción y es de mala calidad. Si no hubiera sido por el incendio, se hubiera caído por una fuerte brisa. You're lying, Monroe.
There's something out of kilter about that Ajá. development. Son, I've had enough of you and your fidgety friend. There's no way in hell you can prove that my materials were inferior. Amigo, investigue la casa, por el amor de Dios. El cemento deficiente. El edificio quemado muestra pruebas de materiales de segunda y construcción deficiente. I'm no expert, but I think we'll find that the bricks being used on those houses are undersized and the mortar is faulty. And there's no wall ties connecting the masonry to the frame. Every building is built to a budget, boys. Those buildings were inspected and fully insured by California Fire and Life. Sí, y fue una mierda. Investment of that magnitude demands it. Do you think that they'd vouch for the buildings without examining them? Sí, para ahorrarse Yes, tonto You demanda. have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills. You suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. Claro, pero seguramente vas a llamar a tus amigos My cuando me vaya, secretary will ¿verdad? provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? Mierda. Oh, Dios. Glad to be of help, officers. Sí, claro, señora. Dinos la lista de una vez, por favor. What's the story? Any of these names ring a bell? David Hashmon, Leo Patroff, Thomas Alfred, Michael Mull, Faber Chapman, Paul Jones, Joffe Falfen. No los conozco a ninguno. Leo Patroff, Thomas Jeffel, Michael Cotton, Paul Jones. Herbert Chapman is on this Chapman. list. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman. Ok. ¿Dónde habrá un teléfono aquí abajo? Chapman, no lo conozco. Your boss is a fine man. Here's what I heard. Ok, ¿dónde está el pinche teléfono? Cops caught the Señora, guy voy a who did the necesitar dive. el They teléfono. covered it up. Some kind Si of quiero big investigar. conspiracy. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Queremos Can you investigar. check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. Me están jodiendo. ¿En serio? I'm sorry, Detective. It's not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Espero que me pueda decir dónde está. Thanks, ma'am. Gracias. A ver si nos dirán dónde está ahora. Harry Chapman. Yo que lo conozco. Aún estaremos con la alemana, con Elsa. Me pregunto, porque literalmente ahorita le hemos visto a Cole todavía con su anillo ahí en el dedo. Hijo de perra, es él otra vez. El que nos apuñaló por la espalda. Hijo de perra. Buy me a drink, Cole? Vete a la mierda. No! Not even for old time's sake? Not even for that. Ni por esas mierdas, idiota. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. We'll get around to it. Ajá, ya me jodiste mi reputación y todo. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel Save about... the threats for someone who cares about the boy. Ajá, You're breaking my ya la heart, sé. Cole. You know how I feel about you. Sí, soy un buen detective, pero me cagaste mi reputación y todo. Ahora no tengo nada. Stay away from Elysian Fields. Chúpame un I should have huevo. known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. Exacto. Pudre tus amenazas. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that I have a company. pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you Ajá. here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Oh Dios, espero que algún día te disparen, en serio. Te espero que algún día te disparen. Apartamento de Elsa, 8:45 de la mañana. Aún sigo con Elsa.
Get Genial. the message about Monroe? Yeah. Earl delivered it. You? McKelty. He started making noises about my pension. Oh, joder. Sorry about that, Murphy. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe's an asswipe. And so was Earl. Lo sé. And so was McKelty when it's all said and done. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tienes algún plan? KGPL calling car 11K, 11K. 11K, go ahead. 11K, the last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Paisley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. Vamos a por ese desgraciado, pero antes quiero ver si habrá un caso de callejero. No veo ninguno, no veo por aquí ninguno. Por acá tampoco. Ok, no hay casos callejeros. A You ver fought si at puedo- Sugarloaf, didn't you? I did, lugares. but I don't like to talk about it. You come across a guy called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and ¿En Life. serio? Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Sí, se parecen mucho. Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf? Or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. Vale. Aunque Colso y yo no nos llevamos muy bien, somos parecidos, muy parecidos. Dead on. Vale, está bien. Mierda, 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 mierda. No need to turn at the next intersection. Ok. Keep on going. Ay, Dios, espero que tengas razón. Dead on. Joder, viejo. ¿Qué? ¿Te sabes la dirección, por favor? Hang a right. Gracias. Ay, Dios, este sistema de que te digan a dónde vas es un poquito idiota, en serio. ¡Ay, mierda! Me van a joder la policía por eso. Keep heading through this way. Ay, Dios. Espero que tengas razón. Keep on going. Ok. Por favor, dime que de verdad es por aquí. Next left. Ah, joder, me hubiera gustado que me lo hubieras dicho. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, estamos cerca. Can you go right at the next corner? A la derecha. Y vamos. Left up ahead. Ah, venga, amigo, en serio, ¿por dónde estamos yendo? Right up ahead. ¿Frente? Ok. Just keep going. Ay, Dios. Can you go right at the next corner? A la derecha. Ok. Just go on through here. Ay, mi madre, espero en serio poder pasar esto. En serio, no sé si estoy yendo correctamente. A veces no entiendo muy bien estos casos, en serio. That's it. Keep on. Ok. Solo espero no morir o que me digan que literalmente tengo que estar dándole dinero al gobierno solamente porque no conduzco muy bien, que digamos. Hang a left up there. Ok. Mierda, sabía que pasaría eso. ¿Por qué? Right up ahead. Ya estamos cerca, oh. Al menos no destruí tantos coches como pensaría que destruiría. Aquí estamos. Apartamento de Chapman, 19 y 18. Ah, el incendiario, We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. Ok. There's some Let's kind of take a look problem. at the car. Vale, ¿qué tiene su coche? Let's see what he's hauling around. Oh, mierda. Es esta cosita que es para hacer los incendios. El matamoscas. También acá con gérmenes, ya todo eso ya lo sé ya. Motive, opportunity, and hard evidence. Ajá. Odio admitirlo, pero este tiene muchas pruebas. ¿Y esto? Es unas balas del calibre de 45. ¿Por qué la tendrá? 5 cartuchos de discusión entre central y humo. You should revise the APB. He's clearly armed. Esto no es bueno, no es nada bueno. Ok, ¿qué es esto? Otro de estos promocionales de ese tipo.
Parece que este tipo puede que sea nuestro pirómano especial, ¿eh? Definitely gives him opportunity. Sí, tiene todas las oportunidades de poder ser el pirómano. Holy cow. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. Mierda. ¿Qué hacemos? Shit. He's seen us. Cops! Again! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! Está entrando al tren y está armado. Son of a bitch, he must have caught the trolley. We gotta move fast, Cole. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? I'll call this in, get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. ¡Ay, Dios! 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar. Currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Roger, 11K. All units, officers need assistance on Melrose Avenue. Oh, Dios. The suspect aboard the 1110 University streetcar heading east. Ay, mi madre. Approach with caution. Suspect is in control of the streetcar and driving dangerously. Units to handle code 3 identified. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. Lo sé, lo estoy intentando, pero es que no creo que sea muy buena idea que este tipo vaya a entrar al tranvía para poder escapar, ¿eh? Porque seamos sinceros, este tranvía tiene solamente un destino, ¿no? Tiene un destino que dará la vuelta en todo el lugar, así que solo tendríamos que ver el destino donde va eso y nada más, ¿no? Es lo que digo. Además, no es tan rápido que digamos, o sea, miren, está aquí y podría entrar a esta cosa solamente así más. See if he can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow the thing down. Vale. Ahora estoy yendo un poquito más rápido, pero... You gotta get me closer! Lo intento acercarme. Hold him tight, Cole. As soon as he ditches the tram, we'll be there to grab him. Lo intento. Look, Cole, the side plate's gone. Get me closer. I think I got a shot here. Oh, rayos. La puerta lateral. Get me closer to the driver's cabin. I'll plug Chapman. Oh, mierda. Vamos. Oh, rayos. Oh. End of the line, you little prick. Come on, Cole. Hijo de la gran puta. ¡Sal del coche! ¡Mierda! Me van a joder por Looks eso. like we have our man, Cole. Well done. No lo creo. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? The fires benefit Elysian in some way. I don't see Chapman and Monroe working together. Es cierto. You have a point. Well, the evidence is good for Chapman. It's hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. ¿Qué? We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? Pero si es verdad. Calling Richard Nixon a crook next. Dios. ¿En serio? O sea que ahora le echarán la culpa a Chapman de todos esos incendios y de la muerte. Yo no creo que haya sido él. Hasta yo sé que no creo que lo haya sido. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. ¿En serio? California Fire and Life. You worked for Elysian? The roofs that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. ¿Qué vas a hacer? I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. Oh, I ¿en want you to serio? go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Esos tipos me van a You want joder to si find lo out hago. what happened to Lou? Why would he help this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. Sí, él ve He's a una friend cosa of y tiene yours. que averiguarlo. Hates my guts. Ajá. Elsa, you could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it.
Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Sí, después de toda la mierda que hemos pasado y tal vez no sé qué es lo que haya pasado entre ustedes dos, porque no tenía muy buenas mallas desde que lo vi en ese estado. Vale, al menos no perdí ningún caso. $100 y 95 de vehículo. Venga ya. Chapman se lleva su móvil y cualquier posibilidad relacionada con Monroe y Ellison a la tumba. Venga ya. Esto no va a ponerse bien. Eso todavía este caso está abierto, aunque no se note. La casucha. Vale, este ya sería otro caso. Vamos 50 minutos. No sé, es que joder, es que es otro caso y no sé cuánto va a durar este caso, en serio. No sé, me está dando problemas. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Señora. Vale, vamos. Ocupación del cliente. De la clienta. Elsa Schiffman, Westmont al lugar, Los Ángeles, 23 de septiembre de 1947. Ok. Estimada señorita Schiffman, se le escribo la relación con pólizas seguros tal repertorio de muerte del señor Lewis. Jan Forsman le informa que se ha sido nombrada única beneficiaria de los bienes de Bushwater. Se adjunta un cheque de liquidación de $20,000, el importe máximo de satisfacción de cláusula 4A. El seguro Lifeguard investiga muerte accidental que posee el señor Bushwater. Ok. Si desea impugnar la liquidación puede ponerse en contacto con nuestra oficina de gestión de cuentas, por correo o por teléfono de horario oficina. Mi más sentido pésame, Clarence W. Forsman, Tesoro de Seguros, bla bla bla. 23 de septiembre de 1947. Páguese a Elsa Chapman en cantidad de $20,000. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. Ya, pero ella no está conforme, ¿verdad? Ok. I don't accept the settlement. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay, let me get the case file. A ver qué nos puede decir ahora Coulson. Ok, veamos qué dice su expediente. Para leer las anotaciones y selecciona. There's got to be more in these files. Vale. Es la puerta de la casa, el documento de Californication, dirección de propiedad, sucesión de Norman, titular de propietario, profesiones Ellis Frears. Anterior titular, propietario de Ciudad de Los Ángeles en el sistema de 1947. Aso. Perdonen. Vale, creo que puedo moverlo, ¿verdad? A ver, este es el documento, el número de póliza de seguros de tal número. Mientras trabajabas para proporcionar Ellis Fields, mientras trabajaba, Louis Jan Forsman murió en el derrumbe del tejado, en la propiedad de la que estaba trabajando. Ok, el martes 28 de enero a las 8:30 de la mañana aproximadamente. El señor Butler se encontraba subiendo en la estructura, se promocionó en Normandía Avenue, aunque un fallo de la viga se cayera y hizo que se derrumbara. Los testigos afirman que el señor Butler se resbaló y tardó de enderezarse, agarrándose una viga del techo, pero la viga rompió. El señor Butler cayó desde una altura de unos 7 metros. Uy. Al caer provocó una ruptura de varios vegetales, cayendo junto con una parte de la armadura fracturada del tejado. Posteriormente la autopsia reveló que el cráneo del señor Tal debía quedar hecho pedazos. Eso sí debió doler. Probablemente a causa del golpe que se dio en la cabeza en una de las vigas del tejado. Sufrió importantes lesiones internas como resultado de la madera, le cayeron y murió finalmente por
hemorragia interna aproximadamente 10 minutos después de indrumbar el inicio del tejado. Uy, eso sí debió doler, ¿eh? 10 minutos de dolor insoportable. La prueba independiente de la viga de caballete y armazón del tejado han determinado que los defectos de la madera eran indetectables antes de la instalación. Joder, o sea que se están lavando las manos. Los testigos afirman que el señor Bodway cumplía con todas las medidas de seguridad. Eso sí, al menos es bueno, ¿eh? En la opinión del inspector, la muerte de Louis Jean Boswell constituye genuino e inevitable accidental industrial y no puede acecharse responsable de alguna promociones. No puede acharse Ellis Phillips. Joder, otra vez ese tipo. Los beneficios del seguro corresponden a esta póliza que deberá pagarse por completo a los beneficiarios designados. Timothy Lee, inspector de seguros, veterano, 1 de marzo de 1947. Sounds like your friend took a hell of a fall. Sorry for your loss. Sí, ya. Ok. Detalle de propiedad. ¿En serio este documento todavía no lo he visto? A ver. Estoy poniendo clic a todo porque la verdad no sé qué estoy buscando. Esto de aquí. Anterior titular de propiedad de Los Ángeles. Debo contra daños propietario. Pero esto no me dice nada. Y solamente tengo este documento que es de la casa. No dice tata. Ok. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. Vale, a ver si nos puede decir el tic. Elsa Lynchman, 30 años, cantante de jazz, beneficiaria de póliza de Louis Boschman. Indemnización de conflictiva. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. ¿En serio? Estás mirando hacia arriba. ¿Por qué me engañas? Está mirando hacia arriba. ¿Está dudando a propósito? You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you I do not want the money. There's something wrong with that house. ¿En serio? Vale. Relación con Buckwalter. You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? Eso es raro también. We were family friends. Estás mirando hacia otro lado, ¿ah? Y estás mirando hacia abajo. ¿Me estás mintiendo a mí? You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. Ajá. You really want to know? La verdad es que sí. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. Oh, Dios. O sea que se hicieron íntimos, pero no sexualmente, sino con amistad y rencor. Motivo de la disputa. So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. ¿En serio? Vale, me está mirando fijamente y no la veo hacer tic. Creo que me dice la verdad. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. Eso es cierto. That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. ¿Cuál es la última pregunta? Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. Ja, ja, ja. The address. Pero el teléfono no. Phone number. Vale, al menos se lo va a dar, al menos, espero. Gracias.
Espero que no se encuentren esos dos. Joder, le estás viendo el culo. Maldita sea, sé que son de los 40, pero por favor. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Oh, rayos. Ve al departamento de Benson. Walk you up. Joder, ahora somos Kelso. Genial. Ahora otro personaje más de la saga. Ah, esto se va a poner feo. ¿A dónde me llevas, amiga mía? ¿Es que me llevas a un sitio? ¿O es que me vas a decir que algo malo ha pasado? Es que me imagino que algo malo ha pasado. ¿Dónde es exactamente su despacho? I could get discovered swanning around in those. Ay, Dios, es que no me gusta estar hablando bajo, o mejor dicho, no me gusta estar en silencio cuando estoy viendo en media tensión, ¿ah? ¿Quién es el tipo que está aquí? Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lickman in the lobby. Sí. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. Sí, lo es. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lickman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. Uy, uy, uy. No es buena idea I'm que le vayas. familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. Ni siquiera sé si todavía se Pretty droga generous desde que está payment, con Curtis. Cole. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. Sí, no I creo que can't Kelso make lo her haga. take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Okay, okay. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Sí, señor. Thanks, Mr. Benson. Este tipo está trabajando también con él, maldita sea. Lo va a evitar hasta que Elso destruya una vida, ¿verdad? Porque sus obras de trabajo son una mierda. Your car, Mr. Kelso. Gracias. Thanks, Mantén kid. pulso ayer para usar la conducción automática. Es en serio, o sea, como ahora ya no tengo compañero, ahora tengo que usar la conducción automática. Me pregunto si tengo pista callejera acá. O sea, quiero saber si tengo un caso callejero con Kelso. ¿Tengo algún caso callejero? Pues parece que no. Es una pena. Pensé que tendríamos así tipo caso de buen samaritano. Y aquí está el comisaría de Wilstead. Y aquí está el caso del que tenemos que ir. Pero creo que voy a dejar hasta el siguiente capítulo. Es interesante que ahora seamos Kelso y que ahora somos un detective privado. No sé si en el modo libre tendremos a Kelso también para hacer un caso privado o algo así, pero bueno. Espero que os haya gustado este gameplay de Eleanor. Nos vemos en el siguiente capítulo, el cual no sé exactamente cómo va a terminar, pero espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Kelso ahora es nuestro protagonista. Esto se va a poner feo.